Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y estamos con estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio a este estudio en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el estudio número 1 de esta carta, empezando en el capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí son la presentación y está hablando que es Pablo, Silvano y Timoteo. Son los que están ahí juntos y están mandando esta carta a la iglesia de los tesalonicenses. A ellos les está mandando esta carta. Y les dice que tengan gracia, dice, y paz en ustedes, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí estaba mandando esta carta de reconocimiento a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, por eso a los tesalonicenses, y dice que él siempre da gracias a Dios por ellos. En sus oraciones dice: yo siempre doy gracias a Dios, dice, por ustedes en mis oraciones. Y nos acordamos sin cesar delante de Dios del Padre y nuestro, dice, de la obra de vuestra fe. Pablo estaba reconociendo cómo ellos tenían una muy grande fe. ¿Por qué? Dice, y también le daban gracias a Dios por el trabajo, dice, la obra de vuestro trabajo, de su fe, del amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oigan, la constancia en la esperanza. Constancia no quiere decir un documento donde consta algo, no. Constancia quiere decir que son constantes, seguidos, sin parar. Por eso dice constancia en su perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí les empieza a reconocer Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, aquí Pablo, en este capítulo 1, está dando el reconocimiento a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque era tanto su entrega que ellos estaban siempre prestos para ayudar, para predicar. Aquí en el verso 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, ¿qué es lo que ellos han elegido? Y luego pone aquí, dice: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Está hablándoles aquí Pablo, reconociendo, dice: porque nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Ellos, los hermanos de Tesalónica, podían ver el poder de Dios que obraba en ellos para hacer la obra de Dios, para predicar. Por eso dice: no solamente llegamos en palabra, sino con hechos. Y dice Pablo, con hechos, con palabras, dice: sino en poder, en el Espíritu Santo. O sea, ellos podían ver cómo el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Y dice: Pablo, dice: como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. O sea, ustedes saben cómo fuimos nosotros con ustedes por el amor de ustedes, dice. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y qué privilegio que Pablo hablara estas palabras, reconociendo a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica. Estaba reconociéndoles. Dice que ellos vinieron a ser imitadores de Pablo y sus discípulos que andaban con Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea que ellos no la tenían muy tranquila la situación, tenían graves problemas, y aún así dice que recibieron la palabra. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice: vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, tenían gran tribulación, pero la palabra la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Porque cuando hemos sido salvos, cuando el Espíritu Santo ha llegado a nosotros, hay un gozo que se le conoce como el gozo de la salvación. Y ese gozo solamente los tenemos aquellos que un día nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Ahora, no quiere decir que desde el día que naciste de nuevo ya eres perfecto, no, sino ahí empezó la perfección. En tu caminar encuentras tropiezos, caídas, pero nunca quedas tirado. ¿Por qué? Porque desde el momento que recibiste al Espíritu de Cristo, tú eres justificado por Cristo. Y como eres justificado, o sea, hallado justo sin culpa, entonces fuiste hallado justo y sin culpa, entonces tú eres ya ese hijo de Dios. Eres ese hijo de Dios que naciste del Espíritu, y ya no eres el mismo. Ya no eres tú el mismo. Dice, porque Pablo les estaba diciendo aquí a los hermanos de Tesalónica. Dice: nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia
en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo estaba reconociendo la fe de los tesalonicenses, estaba reconociendo el trabajo con amor que hacían y estaba reconociendo que eran constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constantes, no solamente cuando les va bien, como muchos, que mientras les está yendo bien, no, todo está bien, pero cuando les empiezan a venir problemas, se apartan. Y eso lo ilustró el Señor Jesús, que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el que no es el dueño de las ovejas, dice, ve el peligro y las deja solas, se aparta. ¿Por qué? Porque él no es un verdadero pastor, no es el dueño, es un pastor asalariado. Él hace el trabajo de pastor, pero por el salario que le dan, no porque de verdad haya sido llamado por vocación por el Señor a ser ese pastor. Porque el buen pastor, no importa si no le dan dinero, no le importa si dan su diezmo o no lo dan, él da la palabra. Y al dar la palabra es la que los va a convencer. Yo miro muchos pastores que nomás no les alcanza para su dinero, su salario, y están hablando luego de diezmo. Y están exigiéndoles el diezmo casi. Y no es así. Nosotros debemos de ir creciendo espiritualmente. Un niño no piensa igual que un adulto. Un árbol, una plantita, no te va a dar fruto luego hasta cuando ya lo entiende, hasta cuando ya está preparado para eso. Y cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacemos del Espíritu, es un proceso. Vamos cayendo y vamos aprendiendo. Y es ahí cuando vamos siguiendo adelante. Y Pablo estaba hablando aquí acerca de la iglesia de Tesalónica, cómo eran ellos, su amor que tenían, su trabajo con amor, y cómo eran constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo, verso 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, conocen, dice, la elección, lo que ustedes han escogido, dice. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. O sea, ellos eran imitadores de Pablo. ¿Por qué? Porque veían cómo ellos llegaron predicándoles el evangelio a los tesalonicenses, pero predicaban también no nada más con sus palabras, sino con sus hechos. Y Pablo les reconoce en el verso 6 donde dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. O sea que recibieron la palabra y aún teniendo grandes pruebas, teniendo grandes tribulaciones, recibieron la palabra con gozo en el Espíritu, no un gozo carnal. Porque cuando las personas, los cristianos son carnales, el gozo que sienten ellos es un gozo en la carne, cuando todo está bien, puestos los ojos en el mundo, en lo material, mas no puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en las cosas que perecen, no en las cosas que no perecen. El espiritual, puesto los ojos en Jesús y en las cosas que no perecen. Pero los cristianos carnales en las cosas del mundo que perecen. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, reconociendo a la iglesia de Tesalónica sus grandes atributos. Y dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, de toda la región de Macedonia y Acaya, los tesalonicenses dicen que vinieron a ser ejemplo para aquellos. Y aquí dice Pablo el por qué. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, partiendo de ellos era divulgada la palabra del Señor. Y dice, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. O sea, no nada más en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar
Dice, la fe de ustedes en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, había lugares donde Pablo llegaba a predicar, y cuando Pablo llegaba a predicar, ya habían predicado los de Tesalónica. Ya no había necesidad de que predicaran Pablo, porque ya habían predicado los de Tesalónica. Y por eso Pablo los reconoce que son imitadores de ellos. Y el verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, aquí Pablo estaba reconociendo que los de Tesalónica, dice que cuando Pablo llegaba a predicar a otros lugares, los que estaban en otros lugares predicando Pablo, ellos mismos daban testimonio de la manera en que fueron recibidos y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oiga, a Jesús es el único que nos puede librar de la ira venidera. Sigue diciendo, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, Pablo estaba aquí reconociéndoles a los tesalonicenses que cuando ellos fueron a visitarlos, Pablo y los discípulos que iban con él, cuando fueron a Tesalónica a visitarlos, dice, nuestra visita no resultó en vano, no fue en vano la ida. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, o sea, antes de llegar a Tesalonicenses habían estado en Filipos, y dice que ahí habían padecido, habían sido ultrajados, y les dice, como saben, ustedes ya saben eso, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice que ellos tuvieron denuedo, o sea, valentía, valor en nuestro Dios, dice. Tuvieron esa pasión en nuestro Dios, dice, para anunciarles el evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, máximo en este tiempo, hablar con denuedo, con valentía el evangelio de Dios, y les guste o no les guste, caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que debe prevalecer antes que la religiosidad. Pablo era un ejemplo de ello. Nosotros debemos de predicar el evangelio porque para eso se nos ha encomendado. Eso es lo que nos ha mandado hacer. Y Pablo reconoce cómo ellos habían sufrido mucho, pero tuvieron esa valentía para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y ahorita es lo que estamos viviendo. Ahorita no hay tanta valentía para predicar la palabra de Dios, porque muchos se ofenden, porque muchos no les gusta que les digan su verdad, que los reprendan,
Por eso dice la Escritura, reprende al sabio y será más sabio, pero reprende al necio y te odiará. Y luego sigue diciendo aquí Pablo, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, la exhortación, exhortándolos en la palabra, no fue, dice, no fue con error, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. O sea, fueron aprobados por Dios. Cuando Dios nos llama a un ministerio, es porque Dios te aprueba para que tú cumplas con ese ministerio. Y Pablo estaba reconociendo aquí, ellos como apóstoles y profetas. Ahorita hay evangelistas, pastores y maestros. Y todos aquellos que fuimos llamados a un ministerio, somos aprobados por Dios. Por eso se nos confía el Evangelio, de predicar el Evangelio. Cuando un siervo de Dios, evangelista, pastor o maestro, te está enseñando la palabra o te está reprendiendo conforme a la palabra, atiéndelo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por tu bien. Y lo hace, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, todo lo que debemos de hacer no es para agradar a los hombres, para que te miren bien, sino para agradar a Dios. De hecho, cuando tú haces esto, te odian, porque la mayoría de la gente religiosa no puede soportar el que tú le hagas ver sus errores, el que está mal. Por eso dice, hay un pasaje donde dice, reprende al sabio y va a ser más sabio, pero reprende al necio y te odiará. Y una persona necia es aquella que le estás enseñando la verdad en la Escritura y ellos, aferrados a sus dogmas religiosos, te rechazan. Y luego sigue, verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y eso es lo que vemos en estos tiempos. Usan palabras lisonjeras y encubren su avaricia. Usan palabras lisonjeras para convencer a la gente porque son avariciosos y quieren cubrir su avaricia, dice. Y Pablo sigue diciendo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, dice, aunque podíamos, no buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. O sea, sí podíamos, pero no lo aceptaban, no lo hacían. Y aquí lo dice, verso 7, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo estaba hablando muy bonito de los tesalonicenses, porque eran muy obedientes, muy sumisos a la palabra. Y reconocía que su afecto de ellos por la palabra y por los hermanos espirituales era tanto. Y dice, y tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Fíjense qué bonito, cómo lo recibían. Donde Pablo decía que no tan solo hubiera querido entregarles el Evangelio, dice, sino nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. O sea, llegaron a quererlos, amarlos mucho, porque se acuerdan
hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. O sea, aquí está hablando Pablo que ellos trabajaban de noche y de día para no ser carga, no ser gravoso, para no vivir a expensas de ellos, pues. Como muchos hoy en día, casi todos, viven a expensas de los diezmos que le sacan a la gente. Y que si no hay diezmos, están sobres, luego predicando de los diezmos. Cuando el diezmo es algo natural que te va a nacer a ti, cuando has nacido del Espíritu y cuando ya has pasado tiempo, porque no luego. Cuando naces del Espíritu es una criatura, y una criatura no actúa con conocimiento todavía, porque va empezando a aprender. Pero cuando ya alcanza la madurez, la palabra es la que te convence. Esa es la que te muestra lo que tú debes de hacer. La palabra es la que te guía a hacerlo. Y por eso Pablo aquí les está reconociendo. Porque se acuerdan, hermanos, capítulo 2, verso 9, dice, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos. Y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. O sea, ahí está recordándoles que ellos nunca fueron carga, siempre trabajaron para vivir, para sus gastos. Y hoy en día no miras eso. Ahora, yo no digo que no des el diezmo. El diezmo lo tienes que dar porque es lo que le pertenece a Dios. Pero cuando tú lo das porque ya fuiste convencido, porque ya naciste de nuevo. Y en las religiones la gente no ha nacido de nuevo. Y por eso miras todos esos lacras, lobos rapaces, que les exigen el diezmo, les piden el diezmo. Y nomás no hay dinero suficiente y luego están con el diezmo. O sacan que van a rifar esto, que van a hacer cosas que no están bien. Eso hacían los judíos allá, cuando el Señor Jesús llegó y encontró mercadería en el templo. Así hoy en día tú miras en varias iglesias que hacen eso, que hermanos, vamos a rifar esto. Y hermanos, vamos a colectar para esto, vamos a vender comida, vamos a hacer esto. Cuando tú eres hijo de Dios, tú sabes cuál es la responsabilidad en tu casa. Porque si eres hijos de Dios, el templo es la casa de Dios. Y tu responsabilidad tú sabes cuál es como hijo de Dios. Por eso solamente el siervo de Dios debe de preocuparse, exponer la palabra, no imponerla a como él lo entiende. Exponerla como la palabra en su contexto nos la revela el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos la revela. La palabra de Dios es espíritu y se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Y Pablo aquí está diciendo esto precisamente. Les decía a los tesalonicenses, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. O sea, Pablo tenía ese valor de hablarles la palabra y se los estaba demostrando. Tenía autoridad él. Así como también saben de qué modo, como el padre a su hijo, a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. O sea, Pablo les estaba recordando aquí que él siempre les daba la enseñanza, los exhortaba con la palabra. Y es lo que se debe de hacer. Hoy en día miro muchas otras religiones extremistas. Unos están bien de un lado y otros están para el otro lado. Los extremistas son aquellos que exigen el diezmo, que nomás no hay dinero y están luego echándoles maldición, como dice Malaquías 3:10, malditos son con maldición. Están robando y los rateros son ellos porque sienten que no les alcanza para sus gastos.
Y no es así. Cuando dejas que Dios obre, cuando tú aprendes a poner la palabra de Dios tal y como está escrita, sin meter tu mano, tu intelecto, la palabra se encarga de convencer a todos los que hemos nacido por el poder de la palabra. Es ella la que nos convence. Y sigue diciendo aquí, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. O sea, Pablo les está recordando que como de padres espirituales hacia ellos, y ellos como sus hijos espirituales, los consolaban, los exhortaban a cada uno de ellos. Les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. O sea, esto va para nosotros también. Se nos ha encargado por medio de esta palabra de Pablo que andemos como es digno de Dios, no medrando la palabra, o sea, recortándola, no adulterando la palabra. Dice que andemos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y su gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en ustedes los creyentes. O sea, ¿qué está diciéndoles Pablo aquí? Que ellos solo se preocuparon por enseñarles e instruirles en la palabra, y la misma palabra fue la que los convenció y los llevó al arrepentimiento, y ellos reconocían que esa palabra que les era enseñada no era como palabra de hombre, sino era la palabra de Dios, la cual dice, actúa en ustedes los creyentes. Cuando recibes la palabra de Dios en tu corazón, o sea, en tu mente, esa palabra va a causar un efecto, va a hacer cambios, va a hacer estragos ahí para todos aquellos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque llega la palabra y borra toda esa podredumbre. Y por eso es importante que se predique la palabra, que no se le quite ni una jota ni una tilde, que no se le añada o se le ponga. Y en el verso 14 Pablo los alaba a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque les dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, Pablo aquí está reconociendo que vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, las que estaban en Judea, que también ellos, como la iglesia de Tesalónica, también había padecido de los de vuestra propia nación. O sea, de los mismos de tesalonicenses, de Tesalónica, la iglesia que estaba en Tesalónica, los mismos tesalonicenses que no eran convertidos, azotaban y perseguían, acusaban, murmuraban a los verdaderos cristianos de Tesalónica. Es lo que está reconociendo aquí Pablo. Dice, pues han padecido de los de vuestra propia nación. Oiga, ahí lo dice. Han padecido, o sea, han sufrido de los de vuestra propia nación. Aquellos que se encerraron en su religiosidad y no dejaron que la palabra de Dios fluyera en ellos. Y eso se vive hasta el presente. Todas las religiones hacen lo mismo. Incluso hay unas que llegan hasta a prohibirles que vayan a otras iglesias, que escuchen a otras personas de otra denominación. ¿Por qué? Porque tienen temor que se los quiten, que se vayan para otro lado.
y ya no les entre el diezmo, ya no les, más si son aquellos que dan más dinero, aquellos que tienen dinero, empresas, aquellos que se catalogan del alta, no hombre, hasta les perdonan los pecados, les pasan por alto. ¿Por qué? Para que no se vaya el dinero de ahí. Y eso no es nuevo, eso lo hacen ahorita, pero no era nuevo. Desde allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo así lo hacían. Los fariseos eran unos de ellos. Por eso Jesús les reprendió su hipocresía, su incredulidad. Y aquí les estaba diciendo, pues han padecido, dice, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los cuales mataron al Señor Jesús, o sea, los judíos. Recordemos que Tesalónica no eran judíos, eran gentiles. Y por eso está diciendo aquí de Tesalónica que eran gentiles y está reconociéndoles. Habla muy bonito el verso 14. Dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, las iglesias que surgieron de los judíos padecieron de sus mismos hermanos judíos. Y acá los de la iglesia de Tesalónica también está diciendo Pablo, ustedes padecieron lo mismo por ser fieles a Dios, a su fe, padecieron lo mismo con sus mismos hermanos de ahí mismo, de Tesalónica. Y acá dice de los judíos, dicen, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso es lo que hacen los judíos y hasta la fecha lo hacen. Como les dije hace un momento, no puedes ir a Israel y querer hablarle a la gente de Cristo, porque te dan una golpiza, te corren, te expulsan, te pueden meter hasta la cárcel, vamos. Es tremendo eso. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron en Cristo. Ellos lo mataron, ellos fueron partícipes. Y también no nomás a él, también a los profetas. Y Pablo dice, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres. O sea, todos los que hablan de la palabra se oponen. Impidiéndonos, ahí lo dice, mire, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, los mismos judíos impedían que les hablaran a los gentiles la palabra. O sea, por eso dijo a Jesús, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. Eso lo dijo Jesús, y aquí lo vemos como Pablo lo confirma. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué fue la consecuencia? Que fueron expatriados. Se les quitó la patria, fueron esparcidos por todo el mundo desde aquellos años, allá por el general Tito, en 1948, perdón, en el año fue como en el año 48, como en el año 60, fueron esparcidos totalmente. Y desde entonces ya no volvieron ellos a ser nación. Imagínense, ¿hasta cuándo? Hasta el año 1948, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando surgió ese movimiento de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y fue la ONU la que promulgó esa ley para que
desalojaran a los palestinos que ya se habían adueñado de todo el terreno que les pertenecía a los judíos. Y por eso hasta la fecha están peleando. Están peleando ellos la franja de Gaza. Están peleando el territorio. ¿Por qué? Porque no quieren dejárselo. Y ese territorio les pertenece a los judíos, porque Dios fue el que se los dio. Ahí en Génesis habla las medidas hasta dónde les iba a dar, todo lo que les pertenecía, que se les nombraban las tierras de Canaán, que ahora vienen a ser la tierra de Israel. Es la misma. Entonces aquí vemos, dice que los mismos religiosos, los judíos dicen, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso, como les dije, hasta la fecha. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Desde aquel tiempo se les impedía hablar a los gentiles. Ahorita se les impide que se les hablen a ellos, porque a ellos son los que se les necesita predicar. Aparte a los gentiles, claro, pero también a ellos. Cuando ellos tuvieron la prioridad, ellos fueron los primeros. Para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sigue diciendo, este es otro punto. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo verlos, ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oigan, muchas veces quieres hacer tú muchas cosas que agradan a Dios para edificar la iglesia, pero siempre hay alguien que te va a estorbar. Es Satanás. Y no directamente él que se te ponga enfrente, no, sino que influenciados por Satanás, a toda la familia, a todos los judíos, influenciados por Satanás, a toda persona, para que no crea el evangelio. Y siempre usa, y más, ¿sabes a quiénes más usa Satanás? A los más cercanos a ti, a tu propia familia. Jesús dijo mismo que los peores enemigos del hombre, del cristiano, son los de su propia casa. Y otro punto que vemos también es cuando vemos cuando Lot, cuando Job, como Job, un ejemplo bien claro. ¿Quién fue el que estaba estorbándole ahí? Su propia mujer. Su propia mujer le dijo, ¿aún sigues fiel a tu Dios? Maldice a tu Dios y muere. ¿Por qué? Porque estaba viendo cómo estaba padeciendo Job. Y el Satanás, como te digo, usa a los más cercanos a ti. Ahí en ese caso estaba usando a su propia mujer. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer fatua has hablado. ¿Por qué? Porque esta mujer le dice, maldice a tu Dios y muere. Imagínense hasta qué extremo llegó esta mujer. Maldice a tu Dios y muere, dice. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer fatua has hablado. ¿Que recibiré solamente de Dios bienes y no males? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba firme en sus convicciones, en lo que había creído. Y eso nos enseña a nosotros cómo debemos de caminar, siempre firmes, puestos los ojos en Jesús. Aquí sigue diciendo Pablo, dice,
Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, Pablo aquí está hablando cómo ellos estaban separados de ellos, de los tesalonicenses, por un poco de tiempo, dice, de vista, pero no de corazón. O sea, en el mismo sentir estaban con ellos. No estaban presentes en cuerpo, pero estaban en espíritu. Y luego dice, tanto más procuren con mucho deseo ver nuestro rostro. Procuramos, dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. O sea, Pablo quería ir a verlos, tenía ganas de verlos. Y dice aquí, pero Satanás nos estorbó. Siempre Satanás se va a oponer para que tú no seas edificado o para que no seas de bendición para otros. Porque el diablo no quiere que tú prediques el evangelio, que lleves el evangelio a aquellos que no lo conocen, porque el diablo tiene cegado a todo el mundo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando llega el evangelio, las tinieblas desaparecen. Y por eso es que se pone a estorbar siempre. Aquí dice Pablo, pero Satanás nos estorbó. Yo, dice Pablo, me propuse ir a ustedes una y otra vez, dice, pero el Satanás nos estorbó. Y eso es lo que hace el Satanás, estorbar para que no llevemos fruto, para que no glorifiquemos a Dios, para que no crezcas. Es lo que dice. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? O sea, Pablo decía, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, ustedes son. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Ahí se los está diciendo bien claro Pablo a tesalonicenses. ¿Por qué? Porque sabía de la fe que tenían, sabían de cómo andaban predicando el evangelio, que llegaban a predicar a lugares donde no se había predicado, a tal grado que cuando Pablo llegaba a predicar, ya no había necesidad de que Pablo predicara. Les notificaban que ya les habían predicado los de Tesalónica. Y por eso Pablo en esta carta les reconoce todo esto. Y dice, ustedes son nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarles y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, estaban pasando sufrimientos, tribulaciones. Y Pablo les mandó, aquí dice a Timoteo, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para exhortarlos, para animarlos a que siguieran en su fe y que nadie los inquietara por estas tribulaciones. Dice, porque ustedes mismos saben
que para esto estamos puestos. O sea, ¿para qué? Para presentar el defensa del evangelio. Estamos puestos, dice. Porque también estando con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y saben. O sea, aquí Pablo les estaba recordando que no se les olvidara que cuando ellos andaban predicándoles a los tesalonicenses, Pablo y Timoteo, los que andaban con él, padecieron mucho por predicarles. Y aquellos, a pesar de las tribulaciones que padecían también, lo aguantaron, lo recibieron y creció su fe a tal grado que llevaban fruto, mucho fruto, en donde quiera que se presentaban. Y sigue diciendo aquí Pablo: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, Pablo ya había oído mucho de ellos y envió para informarse de su fe. Envió a Timoteo. No sea que les hubiesen tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. O sea, Pablo que mandó a Timoteo para que estar seguro de que ellos estaban verdaderamente perseverando, pero en la palabra, en el evangelio que Pablo les había predicado. Porque de nada serviría que ellos perseveraran, pero que hubieran aceptado otro viento de doctrina, como muchos en estos tiempos, que hoy son bautistas, mañana son católicos, mañana siguen siendo pentecosteses, y así brincan de un lado para otro. Entonces Pablo les estaba diciendo aquí a ellos que él no podía soportar más, dice, y envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y luego dice: pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de vuestra fe. O sea, Pablo se sentía bien consolado cuando llegó Timoteo y les contó su firmeza, su fe, cómo perseveraban aún en tribulaciones y que no desmayaban. Y cuando ellos supieron, dice que en medio de todas sus necesidades y aflicciones, fuimos consolados de ustedes por medio de vuestra fe. O sea que a pesar de que estaban sufriendo Pablo, en medio de toda nuestra necesidad, oiga, ahí lo dice, y aflicción, fueron consolados. Fueron consolados por los tesalonicenses por medio de su fe, cuando Timoteo les contó su fe que tenían, cuando les contó todo lo que estaban haciendo y cómo oraban por Pablo. Sigue diciendo: porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor, por lo cual acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. Aquí Pablo estaba reconociéndoles que ahora ya vivían más tranquilos, porque ellos vivían firmes, estaban firmes en el Señor, y que ellos, Pablo y los demás hermanos que andaban con él, con acción de gracias, le daban gracias a Dios por ellos, por todo el gozo con que se gozaban. Dice: por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios.
O sea, Pablo se gozó de mucho de saber eso. Verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, Pablo estaba orando para que Dios le permitiera ir allá con ellos y gozarse con ellos, para ver su rostro de ellos. Y luego dice, y para que completemos lo que les falte en vuestra fe, para que les demos lo que aún todavía les falte. Verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. O sea, en la oración estaban pidiendo que Dios el Padre y Dios el Hijo dirija, dice, nuestro camino a ustedes. Y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. O sea, habla para que fueran siempre amorosos, manifestaran el amor de Dios a través de ellos. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Aquí Pablo estaba diciéndoles cómo deberían de perseverar en ese amor que tenían y que que siguieran adelante, y que el Señor, él oraba mucho para que el Señor los hiciera crecer y abundar aún más, dice, en amor unos para con otros. Y en el verso 13 termina diciendo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, hermanos, para que sean afirmados nuestros corazones e irreprensibles en santidad. Todo eso lo podemos adquirir cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de la verdad y vivimos conforme a la verdad. Bueno, hermanos, este fue el estudio que Dios tenía preparado para nosotros, para ustedes y para mí. Fue el estudio número 1 y qué precioso. Abarcó 3 capítulos. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas, hermanos. Así como ha hablado a mí, que les hable a ustedes, para que puedan ustedes llegar a ser aquellos grandes siervos de Dios. Que Dios hable a sus vidas, hermanos, y que la paz del Señor abunde en ustedes, para que lleven mucho fruto. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.